Buenas noches, les voy a explicar el qué hacer de la actividad de métricas. En la primera tabla, pues lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los recursos que nosotros estamos utilizando para el desarrollo del proyecto. En este caso, pues vamos a hablar del personal asignado. Es el tamaño del equipo, pues máximo es de 4, ustedes ya saben, pero cada uno va a poner el número que corresponde, el número asignado de las personas. La experiencia en años, pues en este momento nosotros no tenemos ninguna experiencia, pero podemos hablar de un año de trabajo en desarrollo en análisis. El perfil profesional de cada uno es el de analistas y desarrolladores de sistemas de información únicamente en la parte de análisis y algo de desarrollo de software. Desarrollo de bases de datos también lo deben incluir aquí. Las herramientas que hay son todas las herramientas que utilizamos para el desarrollo de software, que son las herramientas que nos soportan el desarrollo de software. En este caso ustedes pueden utilizar todas las que están utilizando para la elaboración de los diagramas de UML, para las bases de datos, para el diseño y el diagrama MER y para el diseño. Esos son los tipos de datos. Si las tienen y las usan, pues simplemente las pueden enumerar. Si no las usan, pues dicen que no las usan. El tiempo es la fecha de inicio y la fecha de fin, calendario del proyecto. Eso está definido, que fue desde segundo trimestre hasta quinto trimestre, que es cuando entregan el desarrollo, y el sexto trimestre, que es cuando hacen la implantación. Lo podemos nombrar en trimestres, digamos, el desarrollo es en 5 trimestres, o en días laborales, de acuerdo a lo que ustedes deseen, como deseen, o en horas de desarrollo. Esta es la primera parte que tenemos que debemos trabajar. En esta parte donde está la parte más difícil, porque es una parte que nosotros tal vez no hemos manejado casi ningún tiempo, que es las medidas del producto. Entonces vamos a hablar ya directamente sobre lo que tenemos desarrollado, que son los requisitos de software. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un sistema que va a tener un tamaño, que es el atributo que vamos a mirar, y las medidas posibles que podemos decir es el número de módulos o programas que entre comillas podemos definir. El número de módulos se puede determinar, por ejemplo, si su software es para inventarios, entonces podríamos estar tener un módulo de lo que es el registro o la administración de la información. Podríamos tener un módulo de entradas, un módulo de salidas, podría ser un módulo de ventas, un módulo de compras y un módulo de novedades, por nombrar algo muy grande. Si es un software para educación, o si es un software como por ejemplo el software para el seguimiento de la etapa productiva, que es bastante complejo, tiene bastante complejidad porque tiene muchos requisitos. Ese lo podemos trabajar con registro de la información, módulo de administración de la información, que es donde se captura todo lo de la información de los instructores de seguimiento, de los coordinadores, de las sedes y otros elementos que se pueden tener en cuenta ahí. Entonces simplemente es tomar todos los requisitos que son similares y agruparlos. Los puntos de función, pues entonces son todas las funciones que nosotros tenemos ya claras, que las podríamos llamar que son los requisitos que hemos descrito. Esos requisitos son los puntos de función. Entonces hay algunas personas que tienen 35, otros equipos que tienen 30. Entonces esa es la cantidad de métodos que nosotros vamos a tener en cuenta. Sin embargo, aquí podríamos estar revisando cuáles se van a convertir, cuáles de los requisitos no funcionales se nos van a convertir en funciones,
porque los vamos a necesitar, pero tendríamos que revisar. El número de unidades físicas, pues en nosotros no aplica, porque nosotros no vamos a hacer ninguna unidad física diferente de la de un computador o de muchos computadores, pero realmente en este caso no aplica. El número de líneas físicas de código fuente, pues hay que calcularlas, pero para calcularlas lo vamos a hacer un poquito más adelante. Y los números de bytes requeridos para memoria, pues básicamente esto es la memoria que se requiere para el almacenamiento de los datos a posteriori, no en el momento, sino más adelante. Entonces esta memoria la podríamos dejar también en no aplica por el momento. La densidad de los defectos, pues vamos a mirar que los defectos están explicados en la parte de arriba del documento. Aquí, donde dice defectos, dice los defectos son anomalías que provocan que un programa no cumpla de manera completa y efectiva aquello para lo que fue creado. Es algo concreto y objetivo y se puede identificar, describir y contabilizar. Y los defectos son costosos. Se pueden clasificar como defectos de documentación, entonces podríamos estar hablando de casos de uso, diagramas de clases, bases de datos, diagramas de secuencias, diagramas de despliegue, diagramas de actividades, diagramas de estado, todas aquellas elementos o artefactos que utilizamos documentados para el desarrollo de software. La sintaxis, que está relacionada con el lenguaje de programación, es decir, cuántos errores o cuántos defectos puede llegar a tener la construcción del software, y que eso se puede planear dependiendo de la experiencia del programador, y se puede decir que puede llegar a tener digamos 50 errores por cada 1000 líneas de lenguaje de programación, qué pena. Y gestión de cambios, que son la gestión que nosotros realizamos cuando estamos haciendo ese cambio a las librerías o este cambio al software, que es importantísimo saber llevar el control de versiones, porque en todo esto podemos cometer errores o hacer defectos. En la asignación cuando hablamos de declaraciones, esto es en la programación también. En los nombres, declaraciones, es decir, tipos de datos que utilizamos, ámbitos, nombres duplicados, interfaces de usuario, esas son todo lo que nosotros debemos utilizar para la comunicación tanto del usuario como de los software externos con nuestro software. En chequeo, cuántos mensajes de error estamos enviando, cuántos se nos olvidaron enviar, hacer el seguimiento de esos errores y las validaciones, cuántas validaciones se nos olvidaron hacer. También podemos cometer errores en los datos, que es en la estructura, en el contenido de los datos. Es decir, que puede ser que en la base de datos nosotros hayamos definido o se haya definido alguna cantidad de datos como enteros y los estemos enviando como string y se nos olvida hacer las conversiones. Esos son defectos que pueden ocurrir. También hay otros defectos que son de las funciones, que son errores lógicos, ciclos y recursividad, que es básicamente de la función. Y se puede tomar también como de línea de código, porque si se hace en la función y eso es parte de la línea de código, pues también son de línea de código. Sistemas de en los sistemas, esto ya es cuando estamos haciendo la implantación, configuración, instalación y explotación, es cuando hacemos la integración también, la integración del sistema, cuando estamos instalando, que se nos olvida, qué defectos podemos correr y cuántos defectos encontramos en la explotación, es decir, cuando lo ponemos en producción y ya empieza a usarse el software todo correctamente. En el entorno entonces hablamos del diseño, puede ser del diseño gráfico, pero también puede ser del diseño arquitectónico, en la compilación, cuántos errores se pueden ejecutar y en las pruebas. Todo esto sirve, todos los errores se prueban con diferentes tipos de pruebas como pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra y otros tipos de pruebas que nos permiten determinar si el software está funcionando correctamente y nos permiten a nosotros hacer la
el seguimiento de los defectos que han ocurrido. Esto únicamente en esta parte. Vamos a mirar más abajo. Más abajo está en los defectos, entonces ahí ustedes ya pueden saber si son módulos en programas y en puntos de función, que es en todas las funciones. La longitud del programa, líneas físicas de código, eso lo vamos a calcular ahorita, y sentencias lógicas de código fuente. Las sentencias lógicas son todas las preguntas que nosotros tenemos que hacer, y esas tenemos que utilizarlas mucho porque son las que nos van a servir para calcular la complejidad de Mackay, que está definida en esta parte de arriba del documento acá. Dice: complejidad de Mackay corresponde al número de caminos independientes dentro de una fragmentación de código determinada. El número de pruebas que se debe realizar. Él realmente lo que hace es decirme, de acuerdo a la cantidad y a la complejidad que tenga una sentencia selectiva, a partir de esa sentencia selectiva yo puedo determinar cuántas pruebas puedo hacer. Pero si yo tengo una complejidad de 1 a 10, pues es un programa que no tiene muchas sentencias selectivas, entonces no hay ningún problema. Si tiene de 11 a 20, pues yo ya tengo un poquitico más de riesgo y tengo que empezar a mirar cómo voy a hacer para que esas pruebas se tengan que realizar. De 21 a 50, pues es un programa complejo de altísimo riesgo, y por lo tanto tendría que estar mirando cómo hacer para que las pruebas se puedan ejecutar y cómo estoy haciendo yo, porque es que estoy tomando muchísimos caminos para hacer el desarrollo de software. Si tengo 50, pues básicamente él me está diciendo que ya, de todas maneras es algo que es difícil de testear y que por lo tanto es un programa que va a tener una complejidad alta, de muy alto riesgo. Es un programa que puede llegar a romperse en cualquier momento, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar la manera para que no se vaya a dañar. Entonces, realmente dentro del software que nosotros tenemos, dentro del software que nosotros vamos a trabajar, yo creo que esta parte de la complejidad ciclomática o la complejidad de Mackay no es necesario calcularla, porque no veo que haya mucha dificultad, o los requisitos no son tan complejos en ese sentido. Pues en la documentación, en la cantidad de número de páginas que nosotros vamos a trabajar, pues, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar todo lo que son casos de uso. Entonces, en los casos de uso, cuántas páginas son, la descripción de los requisitos, cuántas páginas, toda esa documentación tengo que determinar cuántas páginas va. Y en las líneas de código tenemos dos tipos de línea de código: el nombre de las sentencias, el tipo de sentencia. Entonces acordémonos que los tipos de sentencias son sentencias de control selectivo, que es cuando utilizamos los if o los switch, los for, los while, los do while. Esos son los tipos de función, los tipos de sentencias, y los secuenciales. Y después tenemos el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Aquí realmente no estamos contando, sino diciendo únicamente qué es lo que vamos a hacer. Los defectos, pues ya los expliqué, que es cuáles son los que nosotros estamos pensando que van a haber, ¿no? Y pues el problema es si esos defectos son fáciles de corregir o no son fáciles de corregir, y cuál sería la gravedad que enmarca para que nosotros lo podamos corregir. Entonces, este cuadro es bastante denso, esta parte de acá es bastante densa, porque ustedes tendrían que estar revisando dentro de su experiencia y hacer una planeación. Es decir, aquí lo podemos hacer como planeación y decir cuántos defectos y qué tipos de defectos van a poderse ejecutar. Recordemos que aquí estamos en esta etapa es donde más cometemos errores, en la etapa de especificación de requisitos. Bueno, en el otro video voy a explicarles el resto, porque aquí esto ya está por acabarse y no nos da mucho.